Hola, mi nombre es doctora Barbie Brittet y quiero hablarles sobre lo sobrenatural de Dios y de la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural y se refiere al poder divino de Dios y a sus acciones que pueden trascender las leyes naturales. La Biblia abarca milagros, intervención divina, encuentros angelicales, sueños, visiones, traslaciones, transportaciones, revelación profética y también la guerra espiritual. Y todas estas operaciones están más allá de la comprensión humana porque exceden el ámbito físico. Ellas pertenecen al ámbito espiritual porque Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo y conocerlo en espíritu y en verdad. La Biblia revela lo sobrenatural a través de la soberanía de Dios, la capacidad de Dios para crear y sostener todas las cosas. En Colosenses 1:16 dice, porque por él, refiriéndose a Dios, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Ahora, los milagros y prodigios, esos son actos sobrenaturales que vemos mencionados a lo largo de toda la Biblia. Un gran acto fue como la apertura del Mar Rojo en Éxodo 14. Jesús sanando a los enfermos, los que padecían enfermedades, los cojos, los lisiados, los paralíticos. Vemos eso en Mateo 9:35, donde abrió los ojos de los ciegos y resucitó a los muertos en Juan 11. La escritura está llena de todo este tipo de actos sobrenaturales que fueron realizados por Jesús. Luego está la actividad angélica y demoníaca. Los ángeles están ahí para servir a Dios y son mensajeros y siervos para el pueblo de Dios. Nos dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores, mientras que las fuerzas demoníacas se oponen a Dios y buscan destruir al pueblo de Dios. Efesios 6:12 habla de una hueste espiritual de maldad que habita en lugares celestiales. Pero Cristo Jesús también está en los lugares celestiales, y nosotros estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales, muy por encima de todos los principados, potestades, gobernantes y dominios en esos lugares. Existe la profecía en la revelación divina. Dios habla a través de sus profetas y sus videntes, y Él pronuncia su palabra. En 2 Pedro 1 dice que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego está la revelación de Jesucristo que vemos en Apocalipsis 1, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios nos trae revelación y conocimiento para que sepamos lo que hay en su corazón, lo que hay en su calendario, lo que está planeando, y podamos llegar a comprender esas cosas con anticipación para que estemos preparados de antemano. El poder del Espíritu Santo trae los dones manifestados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae guía, Él trae sabiduría, Él trae sanidad, Él trae comprensión, Él trae transformación. Y esas son solo algunas de las cosas que hace el poder del Espíritu Santo. No existe la guerra espiritual, que son las batallas invisibles entre el bien y el mal. En Efesios 6 dice, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Podemos movernos en el poder que es de Dios y podemos derrotar a todo enemigo, porque Jesús ya ha puesto a todo enemigo bajo sus pies. En última instancia, lo sobrenatural en las Escrituras es la manifestación de la presencia de Dios, su poder y su autoridad de maneras que superan toda explicación natural, porque Él demuestra su reino trayendo a la realidad su voluntad en la tierra. Así como es en el cielo, así debe ser en la tierra. Y nosotros somos los conductos que Dios utiliza. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En Lucas 1:37 dice, porque para Dios nada es imposible. Así que Jesucristo no fue, Él es el profeta supremo, porque ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Y Jesús encarna la plenitud del oficio profético
hablando y realizando milagros, señales y prodigios, y cumple la voluntad de Dios. Así que Jesús es nuestro ejemplo. Él es el modelo a seguir. El espíritu de profecía está en la iglesia. En el Nuevo Testamento, la profecía no está limitada a unos pocos elegidos, sino que es derramada sobre todos los creyentes a través del Espíritu Santo. En Hechos 2 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y la profecía en la iglesia edifica, exhorta y trae consuelo. También hay discernimiento y prueba profética. No toda profecía viene de Dios. La Biblia les dice a los creyentes que prueben toda palabra profética comparándola con las Escrituras y vean si es el Espíritu Santo quien está guiando. En 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no desprecien las profecías, pero examinen todo y retengan lo bueno. El propósito de lo profético es revelar el corazón de amor de Dios, su misericordia, su gracia, y el dar dirección divina para que podamos actuar con discernimiento espiritual. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y así la Biblia llama a la gente al arrepentimiento, a que caminemos en justicia, a que caminemos en santidad y activa los dones espirituales. Nos da la fuerza de Dios. Nos anima, nos edifica. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que para preparar al pueblo de Dios para conocer la voz de Dios, sus caminos y cómo avanzar el reino de Dios ahora y en el futuro, Él nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Eso significa que no podemos rendirnos. Una vez que comenzamos la carrera, debemos terminarla. Y dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando habla de este evangelio del reino, está hablando del evangelio de poder. Está hablando de un evangelio de milagros, un evangelio de salvación, un evangelio de liberación, un evangelio que está lleno de poder y demostración del Espíritu Santo manifestándose a través de un pueblo. También están los frutos de la guerra espiritual que nos llevan a la visión divina. En Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que lo profético es la voz de Dios en movimiento. Revela los planes de Dios, lo profético da dirección al pueblo de Dios y lleva a cumplimiento sus propósitos del reino en la tierra. Desde un punto de vista bíblico, lo profético se refiere a la revelación y comunicación de Dios a la humanidad a través de sus vasos escogidos, principalmente dando dirección, advertencia, ánimo y el desarrollo del plan divino de Dios. Lo profético es la capacidad sobrenatural de oír. O profetas, o videntes, o creyentes maduros que se mueven en un don profético. La capacidad de oír la voz de Dios, declarar e interactuar con la voluntad de Dios en la tierra, operando a menudo como profetas, interpretando sueños, interpretando visiones o dando palabras inspiradas que provienen de Dios. Hay aspectos clave de lo profético que están enumerados para nosotros en las Escrituras. Uno es la revelación divina. Lo profético implica que Dios nos revela su mente y sus propósitos. Amós 3:7 dice, ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así que los profetas reciben una visión más allá de la capacidad humana de entender. Es el desvelamiento de misterios de un tiempo presente o futuro. La palabra de conocimiento va a tratar con cosas que han sucedido en el pasado. Hay una predicción del futuro, pero también hay una proclamación. La predicción del futuro anticipa eventos venideros según la dirección de Dios. Y verás referencias de esto en Isaías 7:14 y Daniel 7:13. También está la proclamación,
que consiste en declarar la voluntad de Dios y llamar a las personas al arrepentimiento, la corrección o a tomar acción. Jeremías 1, 9 y 10 y Mateo 3, 1 y 2. Ahora, los diferentes roles del profeta. El profeta sirve como portavoz de Dios. Habla la palabra de Dios a individuos, a iglesias, a ciudades, a estados, a naciones y a nivel internacional. Y el profeta se presentaba ante reyes. En Éxodo 7 dice, así que el Señor le dijo a Moisés, mira, te he hecho como Dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y a Aarón, tu hermano, le dirá al faraón que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Y luego, en 1 Samuel 3:19, dice que Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Entonces el Señor volvió a aparecerse en Silo, porque el Señor se reveló a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y llamaron para reprender el pecado. Los profetas son llamados a traer ánimo. Los profetas son llamados a traer justicia y a revelar los planes de Dios. Ahora Samuel era asombroso porque se dice que ninguna de sus palabras cayó en tierra y Dios se le reveló. Samuel, siendo un niño, escuchó la voz de Dios llamándolo. Y fue a ver a Elí, y Elí le dijo, yo no te llamé, pero la voz de Dios se le apareció como si fuera Elí quien lo llamaba. Y Elí finalmente se dio cuenta de que Dios estaba llamando al niño. Y le dijo, ahora ve y acuéstate en tu lugar. Y si la voz te llama de nuevo, di, aquí estoy, Señor, habla, tu siervo escucha. Y dice que Jesús vino y se puso de pie. Ahora no solo está escuchando la voz, sino que Samuel vio la venida del Señor. Y esto abrió el ámbito del vidente donde ahora los profetas pueden ver, en lugar de solo poder oír y hablar la palabra de Dios. ¿Sabes? Jesús hizo señales, prodigios y milagros inusuales. Hay tantos que están registrados. Convirtió el agua en vino. Sanó al hijo del noble. Sanó al endemoniado en la sinagoga. ¿Sabes? Los demonios también van a la iglesia. Sanó a la suegra de Pedro. Tuvo una gran pesca. Limpió a un leproso. Sanó al paralítico. Sanó al hombre de la mano seca. Sanó al siervo del centurión. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Calmó la tormenta en el mar. Expulsó los demonios del hombre que tenía una legión de demonios y los envió a la piara de cerdos. Sanó a la mujer con flujo de sangre. Resucitó al hijo de Jairo. Sanó a los dos ciegos. Sanó al mudo, hombre poseído por demonios. Sanó al hombre en el estanque de Betesda. Alimentó a los 5,000. Jesús caminó sobre el agua y animó a Pedro a caminar sobre el agua también. Lo hizo. Pudo desaparecer cuando estaba en medio de una multitud enfurecida que quería apedrearlo. Se desmaterializó y atravesó la multitud. Sanó a la hija de la mujer gentil. Sanó al hombre sordo y mudo. Alimentó a los 4,000. Sanó al hombre ciego en Bethsaida. Se transfiguró delante de sus discípulos. Pudo enviar a Pedro a pescar un pez que tenía 2 monedas de oro en la boca para pagar el impuesto. Sanó al hombre ciego de nacimiento, para que al ser sanado fuera para glorificar a Dios. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Sanó a 10 leprosos. Maldijo la higuera y se secó. Restauró la oreja de Malco. Jesús resucitó. Jesús tenía la habilidad sobrenatural de aparecer después de su resurrección. Atravesó puertas. Se transfiguró en el monte. La resurrección de muchos santos ocurrió en la muerte de Jesús. Y luego estuvo la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Y también su desaparición cuando caminaba por el camino a Emaús. Todas estas muchas señales, prodigios y milagros, sanidades que Jesús hizo, son ejemplos para nosotros, para que hagamos esas obras y aún mayores que esas. Porque la Biblia dice que ahora Jesús ha ido a la casa del Padre. Y hay muchas moradas allí que Él ha preparado para que caminemos en ellas, muchos ámbitos y dimensiones espirituales.
Él ya ha ido delante de nosotros para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Así que Dios quiere que hagamos estos grandes milagros y que descubramos sus misterios en Dios. En 1 Timoteo 3:16 dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Marcos 4:11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, pero a los que están fuera de la iglesia, fuera de Dios, fuera del Evangelio, todas estas cosas les son presentadas en parábolas. De esa manera, ellos no llegan a conocerlo, pero a nosotros se nos ha dado conocer los misterios del reino. En Romanos 16:25 dice, y a aquel que puede confirmaros conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero ¿sabes qué? Santos, estamos viviendo en el tiempo más grandioso de la historia, porque cosas que estaban guardadas en secreto y selladas, ahora han sido deselladas y nos están siendo reveladas. Así que esa revelación de los misterios guardados en secreto desde el principio del mundo ahora están siendo mostrados y dados a conocer. En 1 Corintios 2:7 dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando entendemos las sabidurías ocultas y comprendemos los misterios de Dios que están siendo revelados, es para traernos gloria. Y para que podamos glorificar a Dios en nuestra carne y podamos darle toda la gloria a Dios. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, por lo cual, cuando leáis, podréis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Estamos en la era en la que Dios ha restaurado lo apostólico. Él ha restaurado a los profetas. Él los ha restaurado, no es que alguna vez se hayan ido, sino que Dios los ha restablecido. Ahora, para que la iglesia pueda tener el ministerio quíntuple en funcionamiento, los apóstoles y profetas ponen el fundamento de la iglesia. Son los apóstoles y profetas quienes hacen que la iglesia sea fructífera, se multiplique y crezca. Y luego el evangelista sale, reúne y trae nuevas almas a la iglesia. El pastor entonces les enseña, los fundamenta en la palabra como maestro. Comienza a enseñarles los conceptos del reino. Así que tenemos apóstoles, profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores, tenemos maestros, el ministerio quíntuple en funcionamiento. Para que la sabiduría de Dios, que antes era un misterio, que era una sabiduría oculta, ahora esté siendo enseñada y recibida, para que podamos movernos en el ministerio de las obras mayores. Te animo a que te sumerjas en la palabra. Busca las cosas ocultas de Cristo. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe por la unción del Espíritu Santo. Dice que no tenemos necesidad de que el hombre nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos enseñará, guiándonos y conduciéndonos a todos los misterios, a la sabiduría, porque Dios quiere que podamos ser justificados en el Espíritu, trabajando con ángeles, predicando el Evangelio entre los gentiles y los creyentes que vienen a través del mundo para que la mayor cosecha se manifieste. Eres un candidato para moverte en señales, prodigios y milagros. Dios quiere que te muevas en poder. Él quiere que manifiestes su presencia. Él te ha dado dones, pero necesitas aprender cómo moverte en tus dones. Espero que me acompañes en otras sesiones mientras enseñamos sobre la presencia manifiesta de Dios en sueños, visiones y ángeles. Y si quieres programar una sesión de Pregúntale a Barbie y reunirte conmigo uno a uno, puedes llamar a mi oficina al 972-253-6653.
Estaré encantada de responder las preguntas que tengas sobre los encuentros que estás teniendo con ángeles o en tus sueños. ¿Qué significan tus sueños? ¿Qué te está diciendo Dios? Si quieres llegar a una comprensión más profunda o estás buscando un mentor espiritual, programa una sesión de Pregúntale a Barbie. Puedes ir a askbarbie.com o puedes llamar a mi oficina 972-253-6653 y descubrir qué te está hablando el Espíritu Santo. Espero conocerte y poder ser tu mentora. Dios te bendiga